Hoy recibo a Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana, y además recibo a Francisco Rodríguez, presidente de la Comisión de Fiscales, Asociación de Fiscales Dominicanos, quienes por cierto le han dado 10 días a la Procuraduría General de la República para que socialice con el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado las reivindicaciones que demandan los miembros del Ministerio Público. Aquí están ambos esta noche, gracias a los dos por estar aquí. Hablamos de reivindicaciones del Ministerio Público, llegó la fecha de hacer los movimientos internos y además la defensa que tienen las personas privadas de libertad. Francisco, tú eres fiscal, tú has sido parte del Ministerio Público por muchos años. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, muchos años también. De hecho, yo no me acuerdo de tener otra persona ahí, Manuel María Mercedes. Yo estaba muy chiquita cuando usted lo pusieron ahí. ¿Cómo vamos a socializar esto? Personas que tienen presas más de un año, pero antes de entrar en ese tema, bienvenidos a los dos. Quiero saber por qué le has dado 10 días al Ministerio Público. Bienvenidos y buenas noches a los dos. Buenas noches para ti, Yulisa, y María Mercedes, bueno, y a todo el público que está atento a esta hora contigo. Mira, la Asociación de Fiscales Dominicanos inició un proceso precisamente dirigido a lo que es el cumplimiento de los derechos adquiridos de los miembros del Ministerio Público. Por más de una década se nos ha negado los derechos que contiene la ley, que no nos los inventamos nosotros, sino que están en la ley y están en el reglamento que rige la carrera del Ministerio Público. Y por más que hemos luchado, no con la magistrada Miriam solamente, sino con todos los procuradores que han pasado en los últimos 15 años, hemos estado atacando para que se cumplan derechos adquiridos, que lo contiene, viene de la ley 7803, que era el Estatuto del Ministerio Público, y que lo recoge en el 110, la ley orgánica del Ministerio Público. Esos derechos adquiridos siguen vigentes, los anteriores y nuevos derechos que se fueron incorporando en la carrera, en el reglamento de carrera. Entonces resulta que no ha habido respuesta real a temas fundamentales que tienen que ver con el devenir histórico del Ministerio Público. O sea, cuando un fiscal termina su vida activa, laboral, que ya tiene que retirarse, ¿a dónde va? ¿Qué vas a hacer? O sea, porque nos tienen sujeto al plan de retiro del Estado. Entonces eso significa que un fiscal que tenga el tiempo ya prudente, 20 años trabajando, 25, apenas recibirá como 41,000 pesos, que no le va a servir ni siquiera para las pastillas. Ese es en el mejor de los casos. Y en otros casos tenemos situación que tiene que ver con el estado de salud de los fiscales también. Si están enfermando, se enferman porque el estrés del día a día que llevan los fiscales conlleva pues a que el organismo no soporte. Porque a pesar de que la directora de carrera actual hizo un supuesto estudio en el medio de la pandemia, en donde ella alegaba que sobraban fiscales, que habían fiscales de más. Y nosotros nos asombramos y decimos, ¿y dónde usted hizo ese estudio? Desde el aire. Y le demostramos que ciertamente faltaban fiscales. En los hechos, en los momentos actuales, usted puede encontrar ciudades como La Romana, ciudades como en San Pedro, ciudades como San Cristóbal, donde un fiscal o fiscalizador tiene que cubrir 3 plazas, 3 juzgados de paz o 3 localidades o 3 departamentos. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en el distrito mismo, Fiscalía del Distrito, estamos hablando de la Fiscalía Principal del país. Hay fiscales que tienen que ocupar 2 departamentos por la ausencia y la carencia de fiscales, primero con formación, porque tú no puedes poner a dirigir a un departamento a una persona que no tenga la formación y la resiedumbre que debe tener un fiscal de nuestra carrera. En atención a eso, lo que hemos requerido es, primero, que el Consejo Superior del Ministerio Público y la magistrada Miriam Germán Blito, que está la presidencia del mismo, inicien todo un proceso para que el plan de retiro sea operativo, sea funcional, y que se pueda llevar a cabo, porque lo dice la ley establece, se establecerá el plan de retiro para los miembros del Ministerio Público como una garantía y una forma de que los ministerios públicos que van saliendo ya de su servicio, pues sientan la satisfacción de poder disfrutar los últimos años de su vida, por lo menos con sus nietos o con su familia.
Y aquí hemos tenido muchas situaciones difíciles de compañeros que se nos han muerto. Yo le decía a María que hoy acabamos de enterrar un compañero de San Pedro de Macorís. Se enfermó en el trabajo. El estrés lo llevó a la presión arterial porque tienen que estar atendiendo 3 lugares al mismo tiempo. Y ese estrés de vida no es fácil. El trabajo de un fiscal no es fácil. Al final terminó cediendo el estado de salud y murió de un infarto cuando lo traían a Sedimat. Pero apenas una semana hacía que habíamos enterrado otro fiscal también en La Romana, por la misma situación del estrés y el problema cardíaco. Entonces usted tiene un seguro médico que no sirve para nada. Un seguro médico que apenas usted tiene, entre el complementario y el seguro básico, usted tiene 13,000 pesos para comprar medicamentos. ¿Qué medicamento para el cáncer, para problemas prostáticos, para un tema de mama que tenga una mujer, o la atención misma del problema de hipertensión? No sobrepasa eso, y más en un año, porque 13,000 pesos al año. Porque si fueran 13,000 pesos mensuales, fuera por lo menos quizás, digamos, poder pasarle, pero es al año, eso no es posible. Entonces nosotros hemos estado sobre esa base discutiendo a nivel interno. Hemos articulado a todos los fiscales alrededor de Fiscaldón para que podamos tener una sola voz. Quisimos en el día de ayer realizar inclusive un paro simbólico por una situación que rellenó la copa del vaso, que es la agresión de que están siendo objeto los fiscales de parte de agentes de la seguridad pública, de la seguridad nacional, llámense los militares. Sí, hemos tenido permanentemente un ataque y un asedio de parte de la gente de la DGC que no respetan a un fiscal cuando se identifica, inclusive, no porque viola la ley, sino que cuando le dicen que es fiscal, ahí como que se esmeran en querer sobrepasarse con el fiscal. Imagínese usted, en Barahona se llevan a un fiscal preso se lo lleva a una unidad militar. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Eso es ilógico. Entonces hemos entendido que es un mandato que hay dirigido a eso para confrontar a los fiscales, y solamente queremos advertir algo. Le advertimos que no nos van a doblegar bajo ningún concepto, y a los fiscales van a tener que respetarlo, tanto adentro como afuera. Es lo más importante. La magistrada Miriam Germán es muy respetuosa del debido proceso y muy respetuosa con todos nosotros. Ha hecho lo indecible inclusive para poder lograr por primera vez en más de una década el bono vacacional para los fiscales y un bono anual que está contenido en la ley. Y ella logró articular y sacar fondos para que eso fuera posible. Entonces no es verdad que vamos a permitir que ninguno sinvergüenzas de afuera quieran venir a estropear también a los fiscales para crear una situación de conflicto, porque no es verdad que no lo vamos a permitir. Ahí estamos encerrados con eso. Entonces decidimos parar o coger un compás de espera para que la procuradora se reúna con el ministro de Defensa, con el ministro de Interior y Policía, que creemos que por ahí es que vienen las cosas, para confrontar a los fiscales. Y pedimos al presidente Abinader que ponga mucha atención respecto de eso. Los fiscales no somos empleados del gobierno, somos servidores públicos del Estado Dominicano, constitucionalmente establecido. O sea, somos del orden constitucional. Y eso tienen que entenderlo muy claro. Y nosotros no respondemos a ningún partido, ni a ningún gobierno, ni a nadie en particular. Ahora, si hay alguno que responda a esas tendencias, tiene que saber su modo de actuar y sabe que está siendo observado y en algún momento vas a tener que responder. Manuel María, usted tiene años y años denunciando la situación de las personas que son privadas de libertad, de las personas apresadas en condiciones de violencia. Ahora se le suma a los derechos humanos el derecho de los fiscales. ¿Y cómo se traduce esto? Que los fiscales son quienes defienden las personas que están privadas de libertad cuando no pueden pagar una defensa privada. ¿Cómo si el sistema de justicia en la persona de los fiscales, ellos se sienten bajo ataque, van ellos a trabajar con el sistema de defensa de los que no pueden defenderse? Eso, como yo soy un hombre, como tú sabes, Yulisa, Francisco y yo fuimos dirigentes en la UAS juntos, que vengo de los sectores populares, y a ellos me ha dedicado
y ya lo que me queda de vida útil me voy a dedicar. Y entonces por eso el refrán popular, que Dios nos coja confesado en lo que está pasando en el sistema de justicia, que no solamente abarca a la justa demanda que están haciendo el Ministerio Público, porque son innegables y son justas y son de derecho, sino también el deterioro que hay en la Suprema Corte de Justicia, que es mucho más grave. Entonces, cuando tú tienes uno de los poderes del Estado que no funciona como establece la Constitución, entonces el Estado de Derecho entonces tiene una pata menos, porque si tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, que todos sabemos lo que pasa ahí, y entonces tenemos el poder judicial en una crisis que yo no le veo salida, y que esa crisis no solamente se refleja en el Ministerio Público, sino que se refleja también en la Suprema Corte de Justicia, que ahí es mucho más grave de lo que está pasando. O sea, en el sistema de justicia, en la Procuraduría, por lo siguiente, fíjate el problema, que atravesamos los derechos humanos y ahora tenemos dos frentes. Primero, ¿qué resulta? En el país hay 28.000 privados de libertad. De esos 28.000, que es también lo que nosotros le estamos reclamando a la justicia, a la Procuraduría General de la República, de esos 28.000, la Procuraduría solamente tiene espacio para 12.000. Entonces, hay 16.000 que no tiene donde tenerlo. Yo hoy visitamos 2 centros del sistema correccional, y eso es mucho, eso va como cuando un edificio se está derrumbando. Así se está derrumbando el sistema penitenciario. Entonces, ¿qué nosotros decimos? El sistema penitenciario se está derrumbando. Se está derrumbando, pero a pasos gigantescos, porque ahí hay mucho más problemas que lo que están planteando los fiscales. En estos mismos momentos han renunciado 900 empleados de los BTP, después de tú haberlo formado, un dineral, por las condiciones duras, que al igual como están los fiscales, pero lo de los preventivos. Entonces tenemos esos 16.000. Nosotros propusimos y fuimos al Congreso y no encontramos respaldo, que ahí es mi crítica al Ministerio Público. Si nos hubiésemos unido, ¿para qué? Para que en el presupuesto complementario que ahora acaban de aprobar ayer, pues entonces ya ha habido una fórmula, porque ahora se le dificulta más la situación porque la Procuraduría no se le asignaron un nuevo fondo, y la demanda de los fiscales, que es justa, requiere de fondos. Y nosotros le dijimos a la procuradora, pero en el marco de sus funciones, vaya donde el presidente o vaya al Congreso y plantéense ahí para que el Congreso le asignara partida. ¿Por qué? Porque hay 6 centros que constituyen una vergüenza para el Estado dominicano, y me duele. Usted sabe cuando a uno le duele algo, que el dominicano común sabe cuando a uno le duele, de que esos centros con un 75, 80 y 90, que podrían ser la solución a la crisis penitenciaria de los hacinamientos, que República Dominicana ocupa el 7º lugar en la lista negra de los países. Y entonces, ¿qué resulta? Que el Congreso se olvidó, y a pesar de la promesa de legisladores que iban a tratar de aprobarle una partida a la Procuraduría, no le aprobaron nada. Esos 6 centros iban a reducir porque no hay voluntad política para que toda esta cosa. Yo lo digo responsable, y los que están en el Estado, que cuando yo era bueno para ayudarlo a que subieran, hoy yo soy malo porque lo critico, y ellos saben que yo tengo la moral para decirlo. Entonces, con esos 6 centros íbamos a agregar 10.000 habitaciones, 10.000 celdas, y si tú a 12.000 le agregas 10.000, tú tienes 26.000, y te iban a quedar 6.000, de los cuales nosotros hemos dicho que más de 3.000 son presos ilegales, pero ahora se le agrega. Tenemos el 67, que nosotros decimos como derecho humano que es el 70. Y estoy un poco rápido porque quiero aprovechar el tiempo, porque ya sé que Yulisa casi me está mandando a cortar. Entonces, fíjate, Yulisa, ¿qué pasa? Vamos a decir el 70%, pero no le digamos el 70%, vamos a bajarle para darle al mismo Ministerio Público, a la Procuraduría y a la Suprema. Tú tienes el 65%. De ese 65%, el 54%, conforme al estudio que nosotros tenemos, resulta ser que están presos ilegales. ¿Por qué? Porque Francisco sabe,
Le digo Francisco por las relaciones que es un magistrado que tenemos desde la universidad y que siempre nos hemos llevado bien y como hemos compartido escenario. Y qué bien que él está en la asociación de fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Si tú dices, sácalo, Yulisa, pero si el 65% y el 54% son precios ilegales porque han pasado sobre el año, ¿cuánto tú tienes solamente? ¿Y en qué está el poder judicial, sobre todo los responsables de los jueces de instrucción y de esa cadena? ¿En qué están? O sea, del 65 al 64 ellos me han resuelto en lo que va de año y en la época que está un 11%. O sea que podríamos decir, Francisco y Manuel María, que el sistema está más deteriorado. Claro que sí, yo lo digo y lo sustento, y estoy dispuesto a ir a un debate. En cuanto al sistema penitenciario. Con datos. Pero datos. En cuanto a las condiciones de los fiscales, Francisco, que son los que sostienen parte de este mismo sistema, al final el sistema penitenciario depende de manera directa del Ministerio Público y depende en gran parte de estos fiscales, que son los que piden la cantidad de tiempo que necesitan para la prisión preventiva de todas esas personas que están ahí. Sí, mira, hay una situación que nosotros hemos advertido siempre, es lo relativo a que tiene que haber unos mecanismos que permitan poner en sintonía la normativa procesal penal con la praxis. Porque hay temas que no tienen que ir realmente, yo en lo particular entiendo, y como Ministerio Público, que no deben de ir a un encierro, que se podrían manejar de otra manera, pero para eso hace falta recursos. Fíjese que a nivel nacional existen 2 centros conductuales para hombres, no hay más. A nivel nacional, uno aquí en Santo Domingo y otro en Santiago. Cuando debería haber un centro conductual para manejar eso desde el punto de vista psicológico, problemas intrafamiliares, que muchas veces son por pequeñas discusiones, por pequeños disgustos entre la familia, y hay otros que son casos gravosos, bueno, ya eso usted lo lleva al proceso, como debe de ser, y lo judicializa formalmente, y lo saca de circulación también, cuando ya la agresión ha sido de tal naturaleza que la sociedad no lo soporte. Pero caso de discusiones verbales y por un tema de lineamientos, el fiscal no se ve más que obligado a tener que presentarlo a medida de coerción. Y medida de coerción con la última ratio de medida de coerción, que es la prisión preventiva. Pero insistimos, el tema es de presupuesto. La Procuraduría invierte más del 50% de su presupuesto que tiene, que es muy pírrico, para atender el sistema penitenciario. Y no es suficiente. No es suficiente porque no le da ni siquiera para cubrir las deudas que dejan gestiones anteriores, le da para cubrir a los que llegan. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo, Francisco y Manuel María? Porque ya sabemos que se está deteriorando, que los fiscales necesitan inversión, que necesitan atención, que necesitan respaldo, y por eso Fiscaldón está tratando de impulsar medidas a través del Ministerio Público. Ese plazo de 10 días no es en vano que se lo han dado a la Procuraduría General de la República. Pero, ¿qué podemos esperar en el largo plazo, Manuel María? Nosotros hemos planteado 5 soluciones y ha sido como cuando tú pones algo en un bloque de hielo, que ni caso no pone. Primero, aquí hay que quitarle el sistema penitenciario a la Procuraduría General de la República. Quitárselo a la Procuraduría. Quitárselo, pero ya, y eso se puede hacer administrativamente. Es una gran solución, para que dependa de otro mecanismo y ese mecanismo pueda obtener los fondos, en primer lugar. En segundo lugar, aquí hay que quitarle a la Procuraduría General de la República el INACI, porque eso está denaturalizado y está viciado y no tiene credibilidad en la población. Segundo elemento. En tercer elemento, aquí hay que cumplir el mandato de la ley. Aquí hay 200 privados de libertad que pasan más de 82 y 83 años. ¿Por qué no están en libertad? Yo viví un caso... Personas con 82 y 83 años de edad. De edad. Y están presos. Y están presos, en condiciones infrahumanas. ¿Tú habías oído eso, pero aquí, oye bien, aquí hay... Es que en la cárcel se da de todo. Y tengo entendido que se creó inclusive un centro especial para personas ya en edad avanzada. Sí. Pero lamentablemente es que por la falta de recursos no es posible manejar eso. Además que no puede haber un centro
un solo centro a nivel nacional para eso. Tiene que irradiarse en el país. Tenemos limitaciones carcelarias, no solo por la falta de quizás de agentes penitenciarios, sino también la falta de locales, de cárceles, para esos fines que pudieran distribuirse. Estar apiñado todos los presos, eso es una locura. ¿Cómo tú justificas que en 2 años la Procuraduría por la que yo luché no ha construido un solo espacio? En 2 años, con 6 locales que te van a prohibir, te van a facilitar 10.000 espacios. Porque tenemos un problema, María, tiene que ver con el tema presupuestario y un tema de aclarar situaciones que se dieron con lo que fue la construcción de la nueva Victoria. La tercera opción, Manuel María, quitar el INASIF, quitar el sistema carcelario. Y bajar considerablemente esa cantidad que constituye una vergüenza de los presos preventivos. Bajar los presos preventivos. Y el cuarto lugar es que hay que modificar la conducta del Ministerio Público. No como de solicitar siempre prisión preventiva. Correctamente, cuando tú tienes 7 medidas. ¿Y cómo me va a decir un fiscal, Fran? Y eso la asociación no puede hacerlo porque tiene que responder a una política criminal de la Procuraduría. Mandar a una gente como el que yo vi hoy, que duró 4 meses por 800 pesos, ¿cuánto vierte el Estado? ¿Y cuánto privado de libertad tenemos en esas condiciones? Más de 2.000. Gente por 500 pesos, por 300 pesos, por 1.000 pesos, y yo tengo la lista y lo hemos dado, y la defensa pública y el Ministerio Público, en sentido general, cuando hablo del Ministerio Público, hablo de la Procuraduría, lo saben. Entonces, ¿cómo un juez y un fiscal me le va a pedir a un tipo que no se le puede acercar porque el olor desagradable que ven con una chancleta, tú me le vas a poner una garantía económica que no la puede pagar? Y ahí tenemos 2.000 privados de libertad. Francisco. Entonces hay que volver a la medida. Hay que distinguir aquí lo siguiente. O sea, una cosa son los presos, como usted decía el maestro Bindel, que son de poca monta. Indigentes. Precisamente hay que distinguirlo de aquellos presos que están por temas de delito de crimen organizado, que son muchos. Pero son menores, Fran. Sí, aquí el 35, escúcheme, son de los raquíticos, pero el 35 al 40% de los privados que tenemos son de causas menores, que son casi de tipo correccional. Mira, yo recuerdo que cuando la gestión del magistrado Guillermo Moreno, iniciamos un procedimiento en La Victoria y después en cárceles satélite, donde hicimos ese levantamiento y empezamos un operativo inclusive para ir procesando esos casos menores, que me parece que sí, que puede lograrse, pero hay que hacer un operativo en esas atenciones. Lo que yo sí le quiero establecer, el tema no es los miembros del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una responsabilidad y es de perseguir el crimen, castigar y enviar a la cárcel a lo que tiene que enviar. Sí, lo que creo que tiene que haber un tema también de sentido humano, de valoración humana, al momento de usted analizar un proceso. Quizá las otras partes del sistema tienen que funcionar también, porque el Poder Judicial tiene que valorar que las audiencias no tarden años, que las fechas y los plazos se cumplan, que si una audiencia se tiene que conocer en 2 meses, no se conozca en 1 año ni en 5 años. Es un problema serio. Hay puntos que no dependen solo del Ministerio Público. Sí, sobre todo precisamente porque el mismo Poder Judicial no recibe los fondos que necesita. También. Y estos jueces están atiborrados de casos. Imagínense, usted tiene un tribunal, el caso en la Romana, donde ha ido a litigar bastante, donde usted tiene un fiscal ahí, o 2 fiscales a veces, que están desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche litigando 1 y hasta 2 procesos, nada más pueden litigar, porque es tan largo el caso que nada más quizá de una lista de 4 o 5 procesos que hay, o de 10, pueden conocer 1 o 2, porque tiene que llevarse el debido proceso. Y entonces cuando vienen a suspender esa audiencia, la suspenden para 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses. Eso es inaudito. Entonces, el tribunal, ciertamente, como tú dices, el tribunal, dentro del Poder Judicial hay que analizar la posibilidad de acortar esos plazos. Bueno, por lo que yo veo, podemos pasar 6 meses hablando de lo mismo. Y el año que viene estaremos en lo mismo. Pero seguimos insistiendo, Iglesia. Lo fundamental aquí es
presupuesto para el sistema de justicia. Muy bien. Al sistema de justicia, dice la ley 19404, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia el 2.44%. Pero un minutito. 2.66%, perdón. Y al Ministerio Público el 1.44% del presupuesto nacional. Y nunca le han dado al Ministerio Público ni siquiera el 0.86%. Bueno. Y mi crítica, en así? un minutico, mi crítica al Ministerio Público y a los jueces es que entonces no hacemos lo que tenemos que hacer ni acudir a donde tenemos que acudir. Yo le propongo a Fran. El Fran es por el compañerismo, el magistrado, porque venimos de que hagamos una alianza. Buena Vamos idea. a hacer una alianza y no hacemos, y yo lo apoyo, y si tengo que irme a crucificar en el apoyo a la demanda para que no digan que no que estoy, pero vamos a dirigir las cosas y vámonos a donde quien tiene el trabajo en equipo, dice usted, Manuel María. y vamos a movilizarnos para que el Estado cumpla y no me hagan como me hizo el Poder Judicial, que nosotros iniciamos una demanda para el cumplimiento de esa propia ley. Y tú sabes lo que dijo los jueces del Tribunal Superior Administrativo, que nosotros no teníamos calidad y nos desestimó la querella para que le aumentara el Estado conforme al cumplimiento de la ley, y entonces ahí se ha quedado. Y entonces queremos, si no vamos a donde debemos de ir con alianza entre la sociedad civil, el Ministerio Público, la Asociación de Jueces también, para que luchemos por ese porcentaje y ese presupuesto. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacerle una segunda parte. Llegó el momento de actuar. Eso es. Lo que ocurre es que el Consejo Superior del Ministerio Público, por ley, establece que es quien debe de encabezar esas gestiones. Y si no lo están haciendo, lamentablemente nosotros los fiscales vamos a iniciar el proceso y estamos intimando al presidente de la República, Exacto. al director de presupuesto. Exacto. Estamos intimando al presidente de la Cámara de Diputados Exacto. y al Senado Exacto. para que cumplan con la ley. Y esa intimación la vamos a dar a conocer a la población. Y si en un plazo prudente no cumplen con la ley presupuestaria, de distribución presupuestaria, y que le da independencia presupuestaria al Ministerio Público y al Poder Judicial y a los demás poderes a los extrapoderes, como llaman así, nosotros nos vamos a ver en cualquier escenario, pero vamos a lograr que se respete el sistema de justicia, que se respete a los fiscales y que en la calle entiendan que un fiscal es una autoridad de orden constitucional. Y si a ningún juez le hacen eso, a ningún fiscal también tienen por qué hacérselo. Así que lo es. sepan muy claro los militares, los policías y todas las agencias que están en la calle. Porque nosotros trabajamos igual que ellos, andamos en una sola dirección. Entonces, ¿por qué maltratarnos entre nosotros? Ese es el llamado que queremos hacer. Pero queremos darle la oportunidad a la procuradora de que sea ella que inicie ese espacio de comunicación con la alta gestión del Estado a nivel de los ministerios correspondientes, para que cesen las agresiones a los fiscales. Y dos, para que se ponga al frente de lo que es la exigencia por mayor presupuesto para el Ministerio Público. Te espero en 10 días aquí cuando pase el plazo. Me vas a decir, vamos a pasarle balance, ¿verdad, Manuel María? Aquí estaremos. Vamos a pasarle balance cuando pasen esos 10 días. Perfecto. Gracias a los dos. Tienen una cita para dentro de 10 días.